bendiga, amados. Tienen ese talento de canto. Permítanme, voy a apagar esto. Ahorita que estoy escuchando la oración de la madrugada, me trae el Señor a mi mente un sueño que tuve en la madrugada. Y era un sueño feo, pues feo le digo yo, porque había una inundación terrible, terrible, terrible. Yo me miro como en una parte alta con algunas personas que no me acuerdo quiénes eran, pero como que algunas eran mi familia, otras no. Y cuando vamos buscando nuestro lugar de origen, vemos que ese lugar se inundó totalmente. Y yo sentí en mi corazón un profundo dolor porque dije yo, se ahogaron toda mi familia que ahí vivían. Y entonces, pero yo sigo caminando y antes de llegar a la parte donde estuvo inundado, y sigue inundado porque seguía el agua allí, pero estamos como cerca, entonces había como un comienzo allí, no sé si eran cosas que allí las había puesto el agua, las había aventado, pero como ya de nosotros venimos es como una parte un poco más alta, entonces eso como quedó ahí estancado. Entonces habían unas palabras escritas, decía familia tal, o sea, personas que quizás sobrevivieron, que lograron escapar. Allí habían anotado como para su familia cuando llegara a buscarlos, entonces ellos allí habían puesto el nombre, no recuerdo, ¿verdad? Ahora que ya estoy despierta. Por eso normalmente yo lo que hago, pero no pude porque me levanté a buscar cómo prepararme para la oración que hacemos en la madrugada. Entonces lo que yo normalmente hago cuando yo tengo un sueño, yo corro, ya no lo escribo, pero sí lo grabo. Y para guardarlo pues lo subo a mi Facebook, a cualquiera de las redes para que ahí quede guardado, porque luego yo tengo que eliminarlo del celular porque se llenan las memorias. Entonces, amado, este sueño para mí, pues las lluvias, ¿verdad?, van a provocar tantas cosas, tantas inundaciones y muerte. Yo le voy a decir, y lo digo con temor y temblor delante de mi Padre amado, que yo sé que uno no puede andar proclamando lo que uno está haciendo. Más bien Él dice que lo hagamos en secreto. Pero yo les digo, con este sueño y con lo que Dios me ha mandado a hacer, yo no sé cuántos días tengo. Yo dije que iba a buscar porque yo lo anoté en un cuaderno, pero ya no lo busqué. Vamos a ver si lo busco después. Donde yo comencé a estos ayunos pasados, digo pasados que son todos los días que Dios me... Para mí que yo, por ejemplo, hoy es lunes, yo iba a dejar ya de ayunar. Pero cuando yo ya pienso en la comida y en eso, el Espíritu Santo me hace sentir que debo de ayunar hoy también. Entonces yo solo le ruego a mi Padre Celestial que me ayude, que me fortalezca, porque les digo delante de mi Señor, yo ya tenía bastante tiempo de estar ayunando, con algunas excepciones hasta mediodía. Dios me ha puesto a ayunar fijo viernes, sábado y domingo, pero ya para mí algo extraordinario es otro día que no sean eso. Y con las horas, como le digo, normalmente son hasta las 12, que eso es fácil. Pero ya ayunar más tarde o hasta la noche o pasar 3 días en ayuno para mí es más difícil. Pero en esta ocasión el Señor me puso en mi corazón que yo sé que no soy yo. Claro, Él no me obliga tampoco. Él me produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero yo decido hacer, yo decido obedecer. No nos confundamos. Hay personas que sabemos que eso dice la Biblia y pensamos que Dios nos obliga con ese pasaje. No es así. Dios nos produce todo eso, pero nosotros decidimos si obedecer o no, como vemos al diablo y como vemos a Adán y a Eva, que también sabían de esa verdad. Y hoy nosotros igual, nosotros decidimos obedecer. Yo un montón de veces lo he desobedecido. Y luego yo me acuerdo de las cosas que Dios me había avisado y no lo obedecí. Y yo veo las consecuencias. Entonces, como Dios me ha venido avisando muchos sueños, muchas cosas terribles para mi vida, para mi familia, para este país donde vivo y para el mundo entero, entonces yo creo que por eso el Señor sigue pues poniendo en mi corazón, por amor y misericordia a nosotros y a ustedes. Entonces Dios me ha puesto, y yo sé que no solo a mí, yo sé que en el mundo entero, cristianos, de hijos de Dios, Dios les está poniendo este sentir, que es de buscarlo a Él en ayuno y en oración.
quizás a mí me manda a las 2 de la tarde. Hoy, a partir de hoy, el Señor me puso, no, a partir de el domingo, ayer domingo, Dios me puso que una hora más a las 3. Hoy igual sentí a las 3, no sé mañana, pero yo estoy orando para que Dios me ayude a obedecerlo, porque no quiero continuar siendo rebelde a la voz de mi Padre. La verdad he estado bastante mala de salud. Le digo, ahí está Dios de testigo y mi familia que me conoce. He estado mala de salud y los diagnósticos médicos siguen saliendo malos en muchas áreas de mi cuerpo. No le digo con esto que tengo miedo a morir. Me duele y sufro estar enferma porque me siento inútil para servir a mi Dios, inútil para congregarme, aún para hacer mis mandados, que yo le llamo mandados, aún para ir al hospital. Muchas veces ya no he ido a mis citas médicas porque no puedo, porque me siento mal. El dolor cuando me agarra, me ataca en la parte, imagínese usted que es la parte de la vagina y el ano, las dos cosas. Yo siento que el dolor no sé de dónde viene, pero a mí me afecta, y a veces me afecta hasta las piernas, lo que es el frente del vientre, que a veces me duele la pierna ya bajando hacia abajo, y solo me queda orar y no voy. Y le digo, Señor, entonces yo a veces logro, digo yo, con la ayuda de Dios salir, aún con dolor. Pero pienso también que hay momentos en que Dios dice, no, no vas a salir. Porque cuando Él quiere que yo salga, entonces Él me pone el querer y me ayuda a salir aún con el dolor. Y yo he querido salir muchas otras veces y quizás el Señor no quiere, y entonces no voy. Porque yo no quiero ir fuera de la voluntad de Dios, porque sé que entonces Él va a ser difícil para mí, porque estoy desobedeciendo al sentimiento que Dios me ha puesto de que aunque tengo una cita importante, yo no he ido. Entonces perdí muchas citas, las he vuelto a recuperar, y entonces ahí estoy otra vez, sigo orando. Entonces esto es una batalla, amados, que el Señor le llama a través del apóstol Pablo espiritual. Jesucristo le reveló a Pablo muchas cosas que en Pedro no vemos. Pedro fue llamado a ser el apóstol para los judíos, para el pueblo de Israel. Pablo es llamado a ser el apóstol del resto del mundo, que no era el pueblo de Israel, pero venimos a ser pueblo de Dios. Este pueblo que no es pueblo de Dios, porque Israel es pueblo de Dios, aunque ellos se hayan revelado al Señor hace muchos años atrás, Dios les sigue llamando por medio de Pablo también en Romanos, lea Romanos, les sigue llamando que es su pueblo y sigue pidiendo que oren por él. Pablo era uno que él amaba a su pueblo, aunque lo perseguían a muerte. Él fue un perseguidor de la iglesia. Entonces, a veces nosotros pasamos por cosas espirituales para entender a los demás. En mi caso, con la ayuda de mi Cristo, con la ayuda de su Espíritu Santo, y no me enojo, al contrario, yo le digo, Señor, muchas gracias, porque estás tratando conmigo, pero ayúdame a pasar esto. Como decía hoy en la madrugada, el texto que me daba el Señor, ayúdame. O sea, Jesús oró 3 veces, dice, en ese momento, porque Él oraba siempre, pero en ese momento oró, encontró a los discípulos dormidos, volvió a orar, lo volvió a hallar dormido, volvió otra vez a orar, les decía que oraran, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Le dijo, siempre el espíritu que Dios nos ha dado, que se va a regresar a Dios, está dispuesto, fue puesto en nosotros para ayudarnos, pero nosotros no le hacemos caso ni a nuestro espíritu ni al Espíritu Santo ya cuando somos hijos de Dios. El alma es la pecadora, le gusta, ayudada por la carne, pecar. El alma que pecar esta morirá, por eso nuestra alma se tiene que arrepentir. Entonces, amado, esta lucha espiritual, esta batalla que yo siento en mi cuerpo, que aún Dios me ha revelado, me ha puesto en sueños que yo me veo en silla de ruedas, y precisamente hace poco que me hicieron un examen, me tomaron muestras de acá con una máquina ahí, y ahí salió, después tuve que ir a retirar el examen, o sea que un estudio bien profundo, donde sale que yo tengo afectada mi columna, están dañados, ligados, dañados unos nervios, que eso supuestamente producen rigidez en el cuerpo, que uno puede quedar rígido totalmente, sin moverse, o en silla de ruedas. Me puede dormir las manos, lo cual he sentido eso, a veces yo me despierto con los brazos totalmente dormido, entonces yo empiezo a darles masaje orando al Señor,
porque eso es horrible, amados. Sentirse uno así es horrible. Entonces, orando hasta aquí, pues Dios me ha ayudado y aquí estoy delante de ustedes orando. Por eso es bendita la oración. Entonces yo siento fortaleza cuando oro. Yo siento que todos esos vientos huracanados, esas corrientes de agua sucia que vienen contra mi vida y golpean mi cara, golpean mi cuerpo, mi salud, yo siento que eso no pasa cuando yo oro. Porque yo oro en la presencia de Dios y no solo oro por mí, oro por ustedes, por mi familia, por mis enemigos, oro por aquellas personas que no me quieren, que me han hecho mala cara, que aunque yo me les he acercado y les he dicho que les he hecho, ni siquiera se atreven a decirme por qué me odian. Yo a veces los entiendo porque yo sé que son demonios en nosotros que hacen que uno le caiga mal a un cristiano, de nada. ¿Cuánta gente me ha hecho daño a mí sin conocerme, que he ido a un hospital y un doctor me trata mal y una doctora me ha hecho daño? Muchas veces me ha pasado. Que Dios lo permite para que entendamos nosotros que debemos de orar por nuestros enemigos, porque siempre los hay, siempre el diablo va a tener a alguien poseído contra nosotros. Como también para la gloria de Dios lo digo siempre, hay personas que también Dios nos pone gracia con ellos y nos tratan re bien. Entonces, todos los procesos que yo he pasado en mi vida cristiana de 30 años casi, son para bien. Me han ayudado a cambiar mi mal carácter, mi prepotencia. Claro, la voz mía no me cambia, porque para gloria de Dios, Dios me dio esta voz para predicar en los buses, mientras Dios me permita. A mí me diagnosticaron con nódulos en mi garganta. Yo no debería de hablar mucho, no debería ni de cantar, no debería, pero como yo creo en un Cristo vivo, Dios me ayuda y yo lo hago, yo predico, yo canto, aunque no lo hago bien, pero yo canto, me gusta. Hoy en este tiempo yo quiero cantar al Señor más que nunca, porque antes había dejado hasta de cantar. Era una presión que a uno lo pone mudo, amado, abre tu boca. Entonces Dios dice que con el consuelo que Él a mí me ha consolado en todo esto, Dios a ti te hable y te consuele. Vienen cosas peores, no me gusta decir esto, pero es lo que Dios me está mostrando y por eso nos trae a la iglesia en ayuno. Y si tú eres un hijo de Dios, que Dios te pone ayuno y tú no lo haces, luego no te lamentes. Luego no digas, Dios, no me avisaste. Dios nos avisa las cosas, amado. Lo que pasa es que no le hacemos caso, no le damos importancia. Me acuerdo que la primera vez que iba a pasar una cirugía en mi vida, Dios me mostró que yo me hundía en el excusado que yo tenía aquí al fondo. Cuando yo vine a vivir a esta casa, que era de mi hermanita Marisol, era un excusado, aquí era un anexo a una colonia. Entonces, inicialmente era un excusado, era un hoyo que se ponía una cosa de concreto y eso era lo que había para ir a hacer sus necesidades, ¿verdad? Uno, fisiológicas. Porque no había aguas negras y todo eso. Entonces, cuando yo vine a vivir acá, yo encontré el excusado todavía. Con el tiempito, pues gracias a Dios, por la bendición del Señor, pude poner el inodoro. Ya mi hermana se había ido y me obsequió este lugar donde ella había vivido. Hizo su casita y me dijo pues que me quedara. Y hasta mi madre me decía que no me quedara porque yo tenía una batalla, en ese entonces yo no era cristiana, con mi ex esposo, vivía en pleito. Entonces yo sabía que si yo me iba de mi mamá, yo tenía que dejarlo a él. Yo estaba esclavizada a él. Esa era mi batalla. Entonces yo me quedaba a vivir aquí, aguanté. Y mi mamá me decía, Denise, deja eso porque aquí se inundaba. Y yo recibí el agua de mis vecinos. Y sin embargo mis próximos vecinos tenían un murito y yo me quedaba encerrada en ese charco. Y la misericordia de Dios para mi vida, que era mundana, siempre la misericordia de Dios ha existido, amado, para todo ser humano. Eso lo he aprendido yo también. Y entonces el Señor hacía que milagrosamente el agua se consumiera bajo tierra. Había unos hoyos allí de hormigón y en esos hoyos se consumía semejante cantidad de agua. Un día tuve dinerito para poner un muro de piedra, pero no tuve para ponerle cemento ni nada de eso. Entonces las piedras estaban cerquititas una de otra y a que me hicieran una zanja y las pusieran. Entonces en una inundación de lluvia, mi vecina que tengo acá, Merceditas, ella se estaba inundando porque a ella se le venía el agua también. ¿Y qué creen que hizo? Sacó las piedras que yo había puesto, como 2 piedras. Cuando yo miro mi casa, se estaba metiendo el agua adentro de mi casa. Y corro a mirar y era que la encuentro a ella sacando las piedras con una coba. Yo no era cristiana, yo le reclamé y le dije yo, pero como con angustia, le digo, me estoy inundando, ¿qué estás haciendo?
Ella estaba embarazada. Ese recuerdo Dios me lo está poniendo ahorita para que les platique lo que yo me tocó luchar aún siendo sin ser cristiana. Entonces me llenó de tanta angustia y yo veo su embarazo porque yo la miro a ella retándome con su coba en la mano y yo sin nada, pero ella me retaba que ella lo hacía y que lo iba a hacer, que iba a seguir sacando las piedras para que se siguiera desvacillando su patio. Para mí hoy comprendo que ella no tenía nunca que haber hecho eso porque ya ella lo que está tocando es algo privado. Yo no podía sacar las piedras de mis vecinos, aunque podía rascar hacia abajo, hacer un hoyo y meterles el agua, no podía. Yo sabía eso porque yo venía de otra educación, podríamos decir. Entonces yo tenía que inundarme, aguantarme eso. Y el asunto es de que yo me detuve, yo vi que ella estaba embarazada porque de veras le digo, yo quería agarrarme con ella a esa hora. Fue un instinto que yo tuve, que sentí, porque ella me retaba con la coba y yo dije, yo me voy a agarrar con ella. Pero cuando yo veo su vientre crecido, vino a mí un temor de Dios. Yo conocía la palabra, yo había leído la Biblia, aunque no había profundamente recibido a Cristo. Digo profundamente porque creía en Dios, pero un día creí y otro día no creía y seguía pecando, haciendo lo malo. Cuando ya recibí a Cristo, amado, yo oré por ella y procuré hacerme amiga de ella. Es lo que Dios me manda a mí. Dice que procuremos estar en paz con todos los hombres. Una cosa es procurarlo, otra es que ellos lo quieran. Entonces, por año, en vez de hacerle mal, yo le hice bien. Y más bien, yo pedía perdón si yo miraba enojada por alguna razón, tal vez justa. Tal vez ni siquiera yo les había hecho nada. Y así me ha pasado con mis vecinos. Con mi vecino de acá también, Andrea se llamaba ella y Guillermito se llamaba su esposo. Lo mismo, yo les caía mal. Cuando yo no era creyente, igual me atacaron, me tiraban popo de los niños de ellos a mi patio, se me metían a agarrarme los blúmeres que tendíamos en el patio por medio del alambrado que yo puse, amados, y me robaban los calzones. Yo luego enojada reclamaba sin ser cristiana, yo gritaba para que me oyeran y me los regresaban llenos de semen. Todo eso pasé. Entonces, ahora que yo soy cristiana, que tengo a Cristo en mi corazón, ¿usted cree que yo voy a caer en la trampa del diablo de odiar a alguien que me hace daño? No. Hoy oro por mis enemigos y le doy la gloria a Dios que con Mercedes logré tener amistad. Claro, el diablo sigue atacándola a ella para que caerle mal yo, pero igual yo la voy a amar y voy a orar. Igual los del fondo, que también me tiraban los desperdicios del pollo, de los desperdicios de comida, me lo tiraban a mi patio, ya siendo cristiana yo. Y hubo un tiempo en que yo en mi ignorancia se los regresaba, pero luego el Señor me habló a mi corazón y me dijo, no haga eso. Y yo le dije, Señor, perdóname. Dios no habla, amado. Lees tú la Biblia y no la entiendes, el Espíritu Santo te la hará entender en su momento. Lee la Biblia, amado, Dios obrará en tu corazón porque Él quiere que tú cambies. Entonces el Señor aún todavía mira en mí un montón de cosas malas y por eso sigue tratando conmigo. Y nos avisa. ¿Para qué? Para que lo busquemos a Él con todo nuestro corazón. Entonces, si usted, que yo le estoy diciendo de este sueño, porque en ese sueño era una inundación que afectó a mucha gente, entonces, esto podría ser otra enfermedad que va a entrar a Nicaragua o a las naciones, no sé. Porque igual a mi hija Dios le habló de esa pandemia que tuvimos hace poco. Dios le ha mostrado cosas que han pasado, amado. Y Dios me hace sentir que es de Él y yo lo que hago es orar y ayunar cuando mi hija me ha contado los sueños. Avisos para ella también espirituales. Ella ha soñado con el arrebatamiento, yo también he visto eso en sueños. He visto también cuando Dios me viene a llevar, con 2 ángeles me dicen que ya me vienen a llevar y que a mí me duele dejar a mi hija menor. Pero luego yo grito y me voy feliz y dije yo, Señor, ahí le entrego en sus manos. Y así tiene que ser el padre cristiano, no tiene por qué vivir, más cuando nuestros hijos ya son adultos, vivir viendo para atrás como la mujer de Lot. Y diciéndole, no me lleve porque quiero que se case mi hija. No, amado. No, amado, no hagas eso. Dile, Señor, llévame cuando tú quieras, prepárame para estar listo. Es lo que yo le pido a mi Dios. Yo no me quiero quedar más tiempo por mi madre, ni por mi padre, ni por mis hijos, ni por mis nietos. Porque me puedo quedar y puedo caer. Y Dios sabe mejor que me lleve hoy. Es que hay que saber orar, amado, en la voluntad. Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor a lo mejor en su carne que Él estaba, Él no quería ser azotado, Él no quería pasar que le escupieran esputos en su cara.
No, así me pongo yo coloradita y supuestamente es una enfermedad, pero yo no le paro mente, gloria a Dios. A veces siento que boto escamitas acá y uso el bicarbonato y me echo y se me quitan las escamitas que me salen, como es como que se me quema la piel cuando ya está colorada así. Entonces, amado, nosotros tenemos que orar en la voluntad de Dios. Y cuando estamos pasando el peor momento, yo sé que el peor momento no me ha venido todavía, pero en los peores momentos que hemos pasado y faltando otros peores, tenemos que aprender a decir, yo he aprendido a decirle, Señor, llorando con un dolor profundo y ganas de que me lleve ya, Señor, perdóname. Yo sé que te fallé tanto y estas son las consecuencias de mis pecados, porque quedan las consecuencias. Miremos el ejemplo de David. Miremos el ejemplo de David, es un ejemplo para nosotros. Quedan consecuencias de nuestros pecados. El SIDA puede ser una consecuencia de alguien que anduvo pecando y ahora es cristiano. Y Dios puede sanarlo y Dios también se lo lleva por esa causa. Un virus del papiloma, un brazo menos, porque tal vez éramos pleitistas. Y en el pleito nos cortaron, nos balearon y quedamos tal vez de muchas maneras. Y venimos a Cristo, Dios nos ama y nos salva, pero las consecuencias siempre quedan un mal hijo. En la droga, tal vez nosotros éramos vendedrogas y nuestros hijos agarraron la droga también. Muchos venden droga y después aceptan a Cristo, después se lamentan y le reclaman al Señor y se les olvida que ellos hicieron eso. Un mal padre, una mala madre que hoy tiene malos hijos y viene a Cristo y le reclama al Señor, Señor, ¿y hasta cuándo? No, amado, no le reclamemos. Yo oro por mis hijos, lloro y sufro por mis hijos. Cuando veo que se rebelan a Dios, a mí me duele, porque sé que pueden morir en ese pecado y se los va a llevar el diablo. Pero yo no le voy a reclamar, Señor, ¿por qué te me llevaste a mi hijo y no me lo salvaste si me prometiste? No. Es que el Señor a todos nos habla, a nuestros hijos les está hablando. Pero cuando el hombre decide ser rebelde a Dios, ahí no es culpa de Dios. Entonces yo he aprendido a no culpar a Dios por nada. Las inundaciones no son culpa de Dios. Acordémonos que todo nuestro planeta, nuestros pecados lo han afectado, las muertes de inocentes, tanta sangre que se ha derramado en la tierra. Dice que ella se estremece. Cuando hay un gran terremoto, amado, es consecuencia de nuestro pecado. Cuando esto se cambia así, que muchos hacen esas lluvias y terremotos falsos, digo falsos porque ellos lo hacen con su tecnología y su ciencia, no es culpa de Dios. La ciencia, dijo el Señor, se va a multiplicar. Y el amor también, dijo el Señor, se va a enfriar. Y eso es lo que estamos viviendo. Hombres que por dinero hacen las bombas atómicas y todo. A ellos no les importó lo que iba a causar eso. Con tal de ellos de ganar las guerras. ¿Es culpa de Dios? No. ¿Y por qué Dios no interviene? Sí interviene. Muchos seres humanos malos, perversos, se han convertido a Cristo. Y los otros no le creen. ¿Por qué? Porque el ser humano es un incrédulo. Yo era incrédula, amado. No, con hablarles así no le estoy culpando a ustedes que sean un incrédulo. Yo era una incrédula, Dios lo sabe. Pero hoy yo creo en Dios y sé que Dios puede cambiarte a ti, cualquiera que sea la condición en la que estás. Dios te puede ayudar si lo sigue haciendo conmigo. Es un proceso y este proceso nos duele. Entre más nos resistamos, más nos va a doler el proceso. Porque Dios a toda costa nos quiere librar de la condenación eterna, aún a los hijos. Él ha prometido que de la mano de Él nadie nos puede arrebatar, pero sí tú te puedes ir y Él no te va a detener. Si yo hubiera querido seguir en el pecado, después que le creí a Él, yo les he contado que una vez pequé adrede. Lo hice, planifiqué el pecado y tuve tiempo de arrepentirme y lo ejecuté. Escribí una carta haciéndome pasar por la amante de mi ex esposo y le hice creer a él, que la carta la había mandado a la muchacha. ¿Saben qué me hizo el Señor después? ¿Usted cree que solo me dejó que le pidiera perdón porque me arrepentí? ¿Usted cree? No. El Señor me dijo, vas a irle a pedir perdón a ella. Ay, 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 papá, decía yo. Y lo hice, hermano. ¿Saben por qué, amigos? ¿Saben por qué lo hice? Porque yo quería estar bien con Dios. Sí, mi testimonio cayó a los ojos de mi ex. Porque él lo supo y lo supo todo el mundo. Yo lo dije, yo misma lo dije. ¿Y para qué lo dije? ¿Para ser avergonzadas? Lo dije porque la sinceridad debe salir. Y a veces hay pastores, hay siervos que predican la palabra y pecan y no cuentan sus debilidades y se hacen pasar como que son perfectos. Yo no lo soy. Y con eso que Dios me ha hecho que te diga, es para que tú sepas, amado, que aún siendo cristianos fallamos. Pero no lo debemos hacer adrede como lo hice yo. ¿Quedaron consecuencias? Sí. Yo lo sé que hay consecuencias. El odio de la muchacha, hasta de su propia hija, como le metía odio a mi propia hija de nosotros.
le metieron odio contra mi hija, para la gloria de Dios, que me arrepentí. Hoy mi hija se lleva bien con esa niña, porque después yo arrepentida, ¿verdad?, de haber pecado, yo le hablé a mi hija y le sembré el amor. Porque es que esa es la vida del cristiano, es el amor, no es el odio, no es la venganza, no es el celo. Todos esos sentimientos pasaron por mi corazón, pero no dejé que se anidaran. Miren, ese día les voy a contar cómo fue que pequé yo, para que usted no me entienda ni me justifique. Pero sí, las tentaciones llegan, amado, y si llega una de esas a tu vida, agárrate del Señor, no peques como yo. Mira, ese día yo trabajaba, me acuerdo, con una concuña, que era mujer de un hermano de mi ex esposo. Mi ex esposo me había sido infiel, pero en ese momento yo había vuelto con él. Me había dicho que él ya no tenía nada con la muchacha, estaba embarazada la muchacha, pero yo no lo sabía. Entonces, quiere decir que él seguía con ella. Entonces, en el trabajo, mi concuña se dio cuenta por medio, me imagino, de que ella tenía pues al hermano de él como su hombre. Y ella se enteró. ¿Qué creen que pasó? Me lo dijo. Ese día ya Dios me había avisado de ese embarazo. Pongan cuidado. Yo a él se lo había dicho y él se había hecho el sordo y el tonto. Porque él sabía lo que andaba haciendo todavía. Pero eso a mí me pasaba, ¿sabe por qué? Por rebelde, por haber vuelto con él sabiendo que él me había sido infiel. Cuando uno se sabe que un hombre le es infiel y no quiere convivir con uno en su casa, y quiere estar en la otra casa, en la casa de su mamá donde él vivía en este caso, y venía nada más a agarrarme aquí a mí, yo ya era la amante, en otras palabras, siendo la esposa. Esa era brutalidad mía. Y lo hice no una vez, lo hice un montón de veces. Y como les digo, eso me trajo consecuencias. A mí siendo cristiana, y a mi hijita, y a mis otros hijos también. Porque todo eso mete demonios a las casas de uno. Y ahí afecta a los hijos, nos afecta a nosotros y afecta a nuestros hijos. Lo he vivido yo y hoy Dios quiere que te lo diga con este video. Empecé con el sueño y mira por dónde Dios me tiene. Entonces, yo daba segundo grado, me acuerdo. Y agarré un niño del que tenía la letra más fea, porque yo había mirado que la muchacha con la que él andaba tenía letra fea, porque él hizo que yo leyera una carta y yo miré la letra de ella. Entonces yo busqué un niño que tenía la letra parecida y lo puse a escribir, le dicté lo que iba a escribir y yo sentía en mi corazón que no lo hiciera, eso era el Espíritu Santo. Pero pudo más el dolor, la carne que me había engañado, que ya tenía la muchacha embarazada, sabiendo yo que Dios me habló que estaba embarazada para que me preparara y mejor lo dejara. Me estaba diciendo el Señor, sigue con ella. Yo había visto que en el sueño Él estaba con ella y yo me iba y subía un lugar bonito como una grama, pero iba hacia arriba, hacia arriba. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Tú sigues subiendo, hija, sigue subiendo. Y yo me acuerdo que yo voltaba a ver para atrás con pesar. La mujer de Lot era yo. No miremos para atrás, ni hijos ni marido, amados. Si tú no quieres pasar por lo que yo pasé, las brutalidades que yo cometí. Por algo el Señor dice, no seas como la mula sin entendimiento. Así me comporté yo con el Señor. ¿Hoy Dios tiene culpa de lo que me está pasando? No. No. Hoy tengo que pedirle más misericordia a Él. Y no te digo que no le pidamos misericordia. Dios me perdonó, pero quedaron las consecuencias. ¿Me entienden? Si yo he sido lagarta para comer, me gustaba echarle de todo hasta quedar hasta la nariz que se me salía por aquí. Y hoy tengo problema gástrico. ¿Es culpa de Dios? No. Sabiendo yo que la glotonería es malo, que sabía yo que estaba hasta aquí y yo seguía comiendo cerdo, pura grasa, crema, aquellos que aquí en Agarote le gusta a la gente, y también en quesillo. No uno, sino 3, 4, y lleno de crema, de queso, y todo eso es grasa, llena de grasa nuestra piel, la taquicardia y todo eso, amado, el colesterol alto. ¿Tiene culpa Dios de eso? No. Entonces pidamos misericordia. Entonces yo seguía con él, sabiendo que el hombre era un promiscuo, yo seguía con él. Pero gloria a Dios, que hoy ya tengo años de que nos separamos porque Dios me sentenció. Tuve que oír la voz de Dios que me sentenció fuerte.
a mí, no me vino nadie de nadie a decirme nada, porque la verdad, amado, yo no creo mucho en de esas profecías. A mí me ha hablado el Señor, porque humillada me he postrado con todo mi corazón a Él. En medio de mi pecado me postraba al Señor y Dios en su misericordia me hablaba por la Biblia, pero también a mi corazón. Y Dios me sentenció y me dijo, déjalo. Ya con esta última muchacha que fue lo último pues aquí, que vino varias veces a atacar a nuestra propia hija, él abusado por el diablo y por la muchacha que lo mandaba a hacernos daño a nuestra hija, me la traumó, me le hizo tanto daño psicológico y tanta cosa, que para la gloria de Dios, Dios ha sido el psicólogo de nosotras dos. Bendito sea mi Padre Celestial, Dios es real, amados. Entonces, y el perdón. Eso, usted no puede dejar que el odio se quede allí varios días, porque eso sí nos arruinó para siempre a los cristianos, dilatan los cristianos que caen en eso, amados, cuesta que se levanten. Entonces, Dios me dijo, déjalo, porque no ves que tiene sexo con otra. Me dijo, no ves, porque me había mostrado en sueño y era real. Yo le platicaba a mi hija y mi hija se lo decía a él y él se reía con ella porque le decía, es verdad, así es ella, eso es que le decía, es que él así hablaba. Entonces, y yo seguía, y yo caí otra vez con él, ¿se da cuenta? Entonces, déjalo, si no lo dejas te voy a castigar, no seas rebelde. Quiere decir que hasta esa hora Dios no me había castigado a mí. Eso era solo mis consecuencias y hasta hoy son consecuencias. El castigo de Dios todavía yo no lo he visto. Y yo le dije, Señor, entonces lo voy a dejar, ayúdame. Me acuerdo que ahí postrada, ahí por en medio de la sala de mi casa, yo caída, llorando, y recibí liberación cuando yo decidí dejarlo. Y cuando yo le dije a él que se terminaba de verdad lo de nosotros para siempre, porque me estaba haciendo infiel, le dije, y lo negó, y al poquito de días vino aquí a decirme que sí, que era cierto. Imagínense. Entonces, decidí obedecer a Dios. Entonces yo sentí liberación. Cuando no decidimos obedecer a Dios, cortar de raíz con ese mal, esa cadena, nosotros mismos nos estamos encadenando con el diablo. Pero cuando nosotros tomamos una decisión y lo hacemos aunque nos duela, el Señor nos dará su paz. Hasta hoy. Yo no volví a llorar a ese mi ex que me doliera, venía con la mujer ahí a tratarme mal a mí, a nuestra hija, y más bien me producían pesar, me daban lástima. Y eso siento por todas las mujeres con las que él me traicionó, porque a todas las dejaba, a todas les hacía daño, a todas, y con esta terminó mal su relación, y los dos les ha ido mal, los dos hicieron daño. ¿Quiénes son los que están sufriendo ahora? 2 niños que les nacieron, no sé de quién, pero la cosa es que les nacieron 2 niños. Y eso duele ver esa consecuencia, porque después vino la muchacha aquí con un niño, el más pequeño, con una gran pelota en la cabeza, que supuestamente es autista, pero no es cierto, se le cayó de esos juegos de los parques que hay, y el niño pegó la cabeza, y a partir de entonces el niño tiene problemas.